Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 28, 29, 30, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, espero que lo disfruten, y si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal para más capítulos y más novelas narradas. Dicho esto, comencemos. Capítulo 28. Cosas problemáticas, parte 1, salimos de la casa temprano al día siguiente y nos dirigimos al oeste de la montaña Anete. El bosque estaba lleno de la misma niebla del ayer, así que continuamos nuestro recorrido a pie. De vez en cuando, un monstruo mostraría sus colmillos y atacaría, pero en lugar de ser una amenaza solo lograban frenar nuestro ritmo. Con el tiempo, el sol comenzó a subir y la niebla comenzó a aclararse, lo que nos permitió aumentar nuestra velocidad una vez la magia de transferencia se volvió usable. Sin embargo, el verdadero valor de la magia de transferencia no se había demostrado en este viaje, y el sol ya estaba firmemente en el oeste mientras Seillist aparecía a la vista. La ciudad era casi igual que la primera ciudad que visité, Rubierute. Los campos de los alrededores de la ciudad incluían una variedad de otros cultivos, además de trigo, y una zanja simple y pared de tierra se habían construido en la dirección del bosque para evitar ataques de monstruos. En el camino a Seillist, Ariane utilizó su manto para cubrir su piel de color lila y puntiagudas orejas, que eran las características de los elfos oscuros. Mientras yo al contrario atraía tanta atención como un caballero que llevaba un manto negro haría. En múltiples ocasiones, los agricultores pausaron su trabajo y miraron en mi dirección. Tranquilamente caminamos hasta Seillist y pagamos el precio de la entrada a los dos guardias antes de entrar en la ciudad. En primer lugar, deberíamos encontrar una posada para pasar la noche. Tienes razón. Ariane respondió a mis pensamientos y empezó a mirar alrededor de la ciudad. Ya que había sido de noche cuando nos colamos en Diento, era un poco raro estar en una ciudad humana a plena luz del día. Antes de cerrar la noche, todavía había comerciantes, y la ciudad estaba llena de sonidos diversos mientras las multitudes pasaban. Ponta estaba sentada cómodamente debajo de mi manto negro mientras la gente, naturalmente, se separaba cuando nos acercábamos. Después de caminar por las calles por un tiempo, nos encontramos con un grupo de personas con armaduras de cuero y metal similar a mí mismo que estaban de pie delante de un edificio determinado. El letrero familiar del gremio de aventureros colgaba encima de la entrada. El grupo de aventureros armados se reunía alrededor de otra persona que parecía haberse ganado el respeto del grupo. Las voces en auge de los hombres lograron cortar a través del ruido de la calle y yo fui capaz de recoger partes de la conversación. Bajé mi velocidad cuando algunos de los contenidos llamaron mi atención. ¿Es eso lo que realmente pasó? No, al menos no me pareció de esa manera. Un hombre más bien alto, de barba corta, que estaba equipado con una armadura de cuerpo completo y un gran escudo redondo estaba interrogando al joven frente a él. El joven en cuestión era más bien delgado, estaba adornado con una armadura de cuero y llevaba un arco en la espalda. Él exageradamente echó los hombros hacia atrás mientras sacudía la cabeza para expresar que no tenía una respuesta. Uno de nuestros exploradores pasó junto a uno de ellos y de inmediato se escapó. Esa es la 10ª vez en los últimos 7 días, sería problemático si un grupo de ellos apareciera. Bueno, no pueden luchar si sus números son demasiado pequeños. Incluso si se establecen trampas que solo atrapan estúpidos, todavía va a ser un dolor de cabeza. Dado que la solicitud de sometimiento a los Haunting Wolves ya ha sido enviada a nosotros, es solo cuestión de tiempo antes de que se envíen fuerzas del señor feudal. Cuando oyó el intercambio entre los dos, Ariane levantó la cabeza en respuesta a algo que se había dicho. De acuerdo con la conversación de los aventureros, un peligroso grupo de monstruos había aparecido en el bosque en la base de las montañas Anete, y una urgente búsqueda había sido enviada para su sometimiento, al menos esa era la esencia del asunto. A juzgar por el número de aventureros que habían sido movilizados, los monstruos llamados Haunting Wolves deberían ser una amenaza considerable. Mi única preocupación era la situación de emergencia que se había transmitido a los aventureros. Cuando se pensaba en ello cuidadosamente, todos los aventureros activos serían convocados por la llamada de emergencia. Las personas que todavía estaban hablando eran probablemente aventureros estacionados en esta ciudad, y cada vez que había una amenaza suficiente el señor feudal tenía derecho a reclutar aventureros a un servicio activo. Probablemente sería mejor evitar usar descuidadamente mi tarjeta de identificación de aventurero para entrar en las ciudades. Mientras estaba en medio de pensar en mi futuro como un aventurero, sentí que alguien tiraba de la parte posterior de mi capa, así que me detuve y volví mi atención hacia Ariane ya que ella lo estaba haciendo.
Ponta pareció darse cuenta de que había dejado de caminar mientras inclinaba la cabeza y miraba hacia abajo desde lo alto de mi casco. Ark, me gustaría hablar contigo acerca de algo, cuando lleguemos a la posada estaría bien. Bien. Vamos a encontrar una posada de inmediato. De acuerdo con su deseo, buscamos hasta que encontramos una posada para quedarnos. Alquilamos 2 habitaciones en el segundo piso y después de recibir las llaves de la gerente, le di una a Ariane. Después de tomar la llave, levantó su bolsa y subió las escaleras. Después de verla desaparecer, le pedí a la gerente las direcciones a nuestro próximo destino, Oban. Madame, ¿podría ser que conoce el camino a Oban? Yada, caballero Sama. Ser llamada Madame, me está haciendo sentir tímida. Es realmente vergonzoso. Ella sacudió su cuerpo voluptuoso y expresó una gran risa una vez que terminó de hablar, y honestamente, me recordaba a una vecina de mi calle. Ah, Oban, ¿no? Si sigue la carretera que está al lado del bosque después de salir por la puerta sur, debería ser un viaje de 2 días en carreta. Los confiados parecen tomar un atajo por el bosque, pero es mejor que usted no tome esa opción. Los Haunting Wolves. Exacto. Incluso ha habido rumores de que más de 10 personas desaparecieron en los últimos 7 días. No es raro que los monstruos aparezcan en el bosque por aquí, ya que parecen descender de las montañas Anete, pero esto es un asunto problemático. La gerente dejó escapar un suspiro mientras dejaba caer sus hombros. Los Haunting Wolves probablemente aparecían a lo largo de la carretera y atacaban a los viajeros y comerciantes por igual. Seguramente los rumores se esparcieron y el número de visitantes a Sellis disminuyó gradualmente. Sin ninguna otra opción, el señor feudal envió la solicitud de sometimiento de emergencia para los aventureros. Aunque que los aventureros estaban entusiasmados con el alto valor de la piel, parece que las cosas no habían ido bien. Oí estas cosas durante mi charla con la gerente antes de decidir retirarme a mi habitación. Puse mi equipaje junto a la cama antes de retirar mi capa. Ponta, por el contrario, utilizó su magia para volar hasta la ventana, donde se acurrucó y miró hacia afuera. Poco después, Ariane anunció su presencia con un golpe antes de entrar en la habitación. Todavía tenía su capa gris en cuando ella entró en la habitación, y ella solo se quitó su capucha una vez que la puerta quedó completamente cerrada. Sacudiendo su cabello blanco como la nieve, acomodándolo adecuadamente. Expuso su piel lila, sin embargo, sus ojos dorados por lo general de carácter fuerte parecían un poco sombríos mientras me miraba. Su expresión mostraba que estaba preocupada por algo, sin embargo, no dijo nada y simplemente esperó un poco antes de hablar. Ark, podemos pasar por el borde del bosque mañana. Después de un período de silencio, me pidió tal cosa. Llegaríamos a Oban si seguimos la carretera fuera de la puerta del sur, pero me dijeron que sería más rápido si cortamos a través del bosque al suroeste, pero ese no es tu motivo, ¿verdad? Ella hizo un gesto a mi pregunta antes de hablar en voz baja. Tiene que ver con los Haunting Wolves que los aventureros mencionaron. Me gustaría adquirir una de sus colas, si es posible. ¿Podríamos hacer un pequeño desvío mañana? De acuerdo con nuestro acuerdo, estoy para ayudar a Ariane Dono en sus esfuerzos. Si dices que la cola de un lobo es importante, entonces estoy dispuesto a cooperar. Hice un gesto exagerado para demostrar que estaba dispuesto a cumplir con sus deseos a medida que la persona en cuestión tenía una expresión incómoda mientras sus mejillas se tornaron en un profundo tono escarlata. Su habitual sonrisa hechizante y disposición enérgica fueron liberadas mientras me daba su solicitud, y ella todavía parecía fuera de sí mientras ofrecía su razonamiento. De hecho, parece que Mionee-sama se casará pronto, así que estaba pensando en mandarle un velo hecho de colas de Haunting Wolves. Su expresión se volvió un poco solitaria al hablar de la situación de su hermana mayor. Según ella, la cola de los Haunting Wolves emitía una luz de color azul oscuro y se decía que de la cola se podría tejer un velo azul brillante, que era un regalo bastante caro. Sin embargo, la cola de Haunting Wolves era un artículo difícil de obtener debido a que los lobos eran capaces de crear varias ilusiones de sí mismos, por lo que era difícil encontrar al real durante la batalla. Un monstruo capaz de usar el jutsu clones de sombras. Sola, Ariane sería capaz de hacerle frente a uno solo de ellos, pero ese era un monstruo que cazaba en manada, lo que significaba que habría múltiples adversarios. Dado que esta petición de ella no estaba relacionada con el rescate de los elfos, estaba en conflicto porque el artículo normalmente inalcanzable estaba justo delante de sus ojos. Su única motivación era darle a su hermana mayor un regalo, no había ninguna otra razón.
Teniendo en cuenta la fuerza de los monstruos, no podía permitirse el lujo de ser descuidada al tratar con ellos. Bueno, vamos a ser capaces de llegar a Oban por la mañana si cortamos a través del bosque en la cordillera de Anete. Gracias, Ark. Habiendo preparado nuestro plan para mañana, el rubor en su piel lila disminuyó y ella me ofreció unas pequeñas gracias. Me hubiera gustado ver su cara avergonzada un poco más, pero ella estaba mirándome con la fuerza habitual en sus ojos, por lo que me rendí con eso. Entonces vamos a ir a comprar la cena, y alguna comida conservada para mañana. Kyun. Ponta, que había estado mirando por la ventana hasta el momento, dejó escapar un grito cuando me oyó murmurar acerca de los alimentos para la preparación de mañana. Ella usó su magia de viento para volar en mi cara antes de subir a mi casco. A medida que caminaba por la calle hacia el atardecer, me preguntaba cómo Ponta era capaz de comprender el lenguaje humano. Capítulo 29. Cosas problemáticas, parte 2. Al día siguiente, dejamos la posada de Seist temprano por la mañana y entramos en el bosque a través de la puerta sur. Originalmente tomamos la carretera a lo largo del bosque antes de tomar el desvío que conducía al suroeste de Monte Parnassus. Normalmente se necesitaría una brújula para navegar de forma segura en el bosque. Sin embargo, eso era solo si no iban acompañados de uno de los habitantes del bosque, ya que Ariane no vaciló a medida que avanzaba. Una fina capa de niebla que obstruía la magia cubría el bosque de Canadá, haciendo dimensional este inutilizable. Incluso sin la niebla, no habría oportunidad de mostrar el valor de la magia de transferencia, ya que la vegetación era más espesa cuanto más se entraba en las profundidades del bosque. Como pensé, el bosque de este lado del río Riboruto era muy diferente del Gran Bosque de Canadá. Después de todo, el Gran Bosque de Canadá era un antiguo bosque que se extendía desde los grandes árboles viejos en el centro. Pasé el tiempo buscando en el bosque por un lugar potencial para utilizar Dimensional Step. Alrededor del mediodía, encontramos un lugar adecuado para descansar y disfrutamos de las conservas que compramos en Seist ayer. La comida consistía en patatas ahumadas, manzanas secas y nueces. Todo eso fue de alrededor de 3 monedas de plata, pero las manzanas secas solo habían costado 1 moneda de plata. Sin embargo, dado que las bolsas de piel en mi bolsa de equipaje contenían más de 1000 monedas de oro cada una, no era un problema. En vez estoy más preocupado por el hecho de que solo hemos tenido que cubrir los cargos de la posada y la comida hasta ahora. Desde que compramos las manzanas, Ponta había estado sacudiendo su cola y las estaba mirando con bastante intensidad. Cuando empecé a colgar la fruta enfrente de Ponta, Ariana me regañó adecuadamente diciendo esto es patético. Mientras Ponta estaba comiendo con éxtasis su manzana seca, la acaricié y comí mi propia comida. Intenté utilizar flame para calentar mi patata ahumada, pero parece que el calor era demasiado alto debido a que la papa se redujo a un trozo de carbón en mi mano. Ariane debería haber utilizado hábilmente su magia espiritual para calentar su papa, ya que estaba comiendo triunfante a mi lado. La idea de la práctica para controlar mi salida de magia cruzó mi mente mientras mordía mi papa quemada. Una vez que el almuerzo llegó a su fin, reanudamos nuestra caminata por el bosque bajo la dirección de Ariane. Solo Ponta no estaba en su lugar habitual, ya que ella estaba actualmente tomando una siesta sobre el amplio pecho de Ariane. En muchos sentidos, era una situación envidiable. Cuando pensé cuánto habíamos caminado por el bosque, me di cuenta de que el piar de los pájaros y los gritos de otros animales habían cesado, dejando solo el susurro de las hojas para romper el silencio. Cuando se dio cuenta de la situación, Ariane bajó su equipaje mientras Ponta se enroscaba alrededor de su cuello. A pesar de que todavía estaba medio dormida, Ponta se las arregló para asegurarse de que no se caería. Sin embargo, ahora no era el momento para comentar tranquilamente tales cosas. Dejando caer la bolsa de equipaje, moví la Saint Thunder Sword a mi cintura y me preparé, mientras sostenía simultáneamente el Ish y el Doth Titus con la otra mano. El sonido de unos pasos acercándose rápidamente comenzó a mezclarse con el sonido de las hojas crujientes. Se estaban acercando a una velocidad rápida desde todas las direcciones. Con el fin de cubrir nuestros puntos ciegos, Ariane y yo nos pusimos espalda con espalda. Por un instante, se sacudió la maleza antes de que un grupo de grandes lobos blancos saltara. Los lobos eran de 2 metros de largo desde la cabeza hasta la cola y estaban con sus colmillos en nuestra dirección. Cuando uno de los lobos saltó, usé mi espada para cortarlo en 2, pero no sentí ningún tipo de resistencia. En su lugar, el cuerpo del lobo que corté se disipó, y un nuevo lobo blanco apareció en su lugar. ¿Qué? Mientras estaba atrapado con la guardia baja, el lobo blanco logró llegar más allá del alcance de mi espada, empujando su cabeza hacia adelante para un bocado.
Mientras tomaba un paso atrás para recuperar mi balance, el lobo de repente comenzó a aullar. Garrú. Mientras trataba de recuperar el equilibrio, sentí un gran choque en la mano donde tenía mi escudo, ya que dos lobos blancos se habían lanzado en contra. Barrí a los lobos con el escudo, pero al igual que antes, se disiparon, por lo que la única cosa que conseguí fue una gran oscilación. Mientras estaba preocupado, un lobo aprovechó la oportunidad para morder mi mano de la espada, frenéticamente tratando de rasgar mi brazo. Sin embargo, mi brazo estaba protegido por las Aintar Moroz Veles, así que no sentí dolor alguno, y el lobo rápidamente se cansó de este esfuerzo inútil. Empujando mi brazo contra el lobo salió volando en el aire antes de cortar al lobo que caía con mi espada. Sin embargo, parece que puse un poco demasiado poder, ya que mi ligero corte eliminó una de las patas delanteras del lobo con un gran chorro de sangre. Las ilusiones y los lobos tomaron simultáneamente un paso atrás, por lo que tomé esta oportunidad para comenzar mi contraataque usando flame desde la punta de mi espada. Un chorro de llamas similares a un lanzallamas apareció, aumentando rápidamente la temperatura y carbonizando los alrededores. Ya había utilizado dimensionales para transferirme al lado de la bestia y hundir mi espada en su corazón. Debido a que los lobos reales respondían más rápido que las ilusiones, era fácil distinguir los reales del resto. Parece que una debilidad inesperada había sido revelada. Cuando miré hacia atrás, vi a Ariane siendo rodeada por un grupo de ilusiones y lobos, pero ella parecía ser capaz de manejarse bien. Ella utilizó su magia espiritual para crear un punto de apoyo elevado y se rodeó de un círculo de llamas, lo que garantizaba que iban a ser heridos con cada carga. Uno de los lobos tenía un ojo rasgado y le faltaba una pata, que lo hacía incapaz de moverse. Los otros lobos también habían sufrido lesiones, ya que pude ver rayas rojas en su piel como era de esperarse de alguien entrenado como soldado. Ella era capaz de luchar bien, incluso durante periodos de tiempo prolongados. Por otro lado, yo simplemente me aproveché de mi alta destreza física. Sin embargo, era bastante difícil aplicar mi destreza en esta batalla. Aunque el problema podría haberse resuelto con ataques a distancia, desde que había venido a este mundo apenas había intentado utilizar mis habilidades mágicas. Si las usaba imprudentemente, entonces no habría forma de saber cuánto daño podría causar. Sin embargo, esta era una oportunidad perfecta. Creyendo que era una idea inteligente, miré más allá del grupo de lobos delante de mí. Había un gran lobo detrás de ellos que aún tenía que unirse a la batalla. Cada vez que yo atacaba, se retiraría, pareciendo satisfecho con la observación de la situación desde la parte posterior. Mientras que con calma observaba la batalla, el lobo jefe lanzó un grito. Algunos de los subordinados del jefe se trasladaron a una formación visiblemente diferente. El juego está en marcha. Vengan. Ajusté mi mirada hacia el lobo jefe, usé flame y seguí con Dimensional Step. En un instante mi figura desapareció, haciendo que el lobo jefe y su grupo se tensaran. En el momento en que estuve al lado del lobo jefe, lancé un golpe con la espada. Sin embargo, los instintos de su jefe eran bastante afilados, ya que fue capaz de esquivar al instante mi ataque. Pero no iba a dejarlo escapar, por lo que utilicé Dimensional para viajar en la dirección hacia donde el jefe esquivó. Dado que el jefe estaba en el medio de esquivar cargado por la ley de la inercia en lugar de sus propias piernas. Alcé la espada y la dejé caer sobre el lobo en cuestión. Cuando el jefe vio que me había transferido, trató de torcer su cuerpo en el aire, pero era demasiado tarde, ya que la espada ya había atravesado su cuello, y la sangre comenzó a fluir desde su garganta. El chorro de sangre salpicó el suelo. Miré el suelo con sangre antes de transferirme de nuevo a la espalda de Ariane. Mientras tenía mi espada lista para continuar la lucha, de repente, los lobos dejaron de moverse. En el momento siguiente todos los lobos dieron media vuelta y huyeron. La escena de su retirada brusca me dejó sin habla, pero la llamada de Ariane me ayudó a recuperar mis sentidos. Ark. Necesito por lo menos uno más de ellos. Lo tengo. Con una breve respuesta, regresé el escudo a mi espalda y disparé Rock Bullet en la dirección hacia donde los lobos huían. La roca cayó al suelo y levantó un poco de polvo enfrente de uno de los lobos, haciendo que se detuviera. Dimensional Step. Lanzando el hechizo, me transferí detrás del lobo y corté sus patas traseras. El lobo dejó escapar un grito de dolor, ya que cayó al suelo, entonces lo apuñalé en el cuello con mi espada. Mientras cortaba el cuello del lobo, un sonido Gary se propagó a través del área donde estaba el lobo. Parece que fui capaz de capturar el tercer lobo que Ariane había esperado. Aunque esta lucha me había dado muchas cosas para reflexionar, necesitaba practicar mis técnicas de lucha un poco más.
Mientras en mi mente tenía una abundante cantidad de habilidades y estrategias del juego, tendía a luchar de una manera bastante lineal. A diferencia de un cierto gato robot de color azul, no podía simplemente sacar herramientas secretas de la nada y reírme de las situaciones de emergencia. Dejé escapar un suspiro en mi corazón mientras pensaba sobre las cosas, mientras Ariane envainaba su espada y se acercaba. Uno de los lobos blancos estaba a sus pies. Gracias, Ark. No creo que hubiera sido capaz de asegurar 3 lobos yo sola. Con esto, voy a ser capaz de darle a Mionee-san un buen regalo. Estuve momentáneamente cegado por la sonrisa deslumbrante de Ariane mientras ella me daba las gracias. Mi reacción parecía haberla desconcertado, ya que ella ladeó la cabeza. Aclarando mi garganta un poco, intenté cambiar el tema preguntándole algo. ¿Esos realmente son Haunting Wolves? No parece que sus colas emitan tanta luz. Mientras hablaba, miraba a la cola de uno de los Haunting Wolves y me di cuenta de que estaba emitiendo un ligero brillo. Eso es porque este bosque no contiene mucho mana. Las colas emitirán una luz azul pura, una vez que estén en el bosque de Canadá. Se arrodilló e inspeccionó las colas mientras hablaba. Una vez que estuvo segura de que la batalla había terminado, Ponta se desenrolló desde el cuello de Ariane y sacudió su pelaje. Ark, lo siento, pero ¿podrías utilizar TransferGate para enviar esto a Raratoya? No me molesta, pero... Miré a mi alrededor antes de continuar a hablar. Si uso TransferGate aquí, tendríamos que volver a Sellist antes de que pudiéramos viajar a Oban de nuevo. Ese era el lugar más cercano con características fácilmente memorizables. Mientras TransferGate era una magia de transferencia de larga distancia, era un hechizo que solo podía conectarse a lugares que el usuario podía visualizar con claridad. Ya que el paisaje del bosque circundante era bastante normal, no podía establecer un destino de transferencia claro. Entonces, mientras saco la sangre de los Haunting Wolves y recojo las colas, ¿podrías ir a buscar un lugar más adecuado para la transferencia, Ark? Bueno, supongo que eliminará problemas futuros. Voy a buscar alrededor del borde del bosque por un tiempo. Tomé el manto que había tirado al suelo y lo sacudí antes de ponerlo sobre mis hombros. Al sentir la atmósfera modificada, Ponta saltó del hombro de Ariane a la parte superior de mi casco. Parece que íbamos a hacer esto juntos. Por ahora, iba a buscar en el terreno una estructura o un marcador que se pudiera establecer como punto de retorno para TransferGate. Si yo simplemente daba vueltas por el bosque, no sería capaz de encontrar mi camino de regreso a Ariane, así que tomé una dirección y caminé en línea recta. De vez en cuando usé Dimensional Step, buscando por un lugar adecuado. Sin embargo, no había un lugar adecuado ya que las únicas cosas que encontré eran árboles, rocas y tierra. De vez en cuando encontraba una mancha de sangre en la maleza. Eso, y las impresiones de patas en el suelo, probablemente significaban que los Haunting Wolves habían ido en esta dirección. Ya que viajaba a una velocidad considerable, puede que no pasara mucho antes de que los alcanzara o los adelantara. Cuando miré el cielo a través de las ramas de los árboles, vi que nubes grises estaban llenando el cielo, causando que oscuridad impregnara el bosque. Cuando miré hacia atrás, ya no pude reconocer el paisaje del bosque o localizar la figura de Ariane en absoluto. Ya que había estado buscando un lugar apropiado, de vez en cuando rompía una rama y la ponía en el suelo. Si hubiera cometido el error de aficionados, de no marcar mi camino en busca de un sitio de transferencia, habría perdido mi camino en el instante en que empecé. Ponta gritaba desde lo alto de mi casco cada vez que encontraba algunos frutos secos forestales. Si hubiera tratado de seguir las instrucciones de Ponta, me habría perdido de manera inmediata. Mientras que calmaba a Ponta, de repente oí una voz de alguien. Me detuve y escuché a mi entorno. Los sonidos del susurro de las hojas, animales ladrando, y de seres humanos eran llevados por el viento. El origen de los sonidos humanos estaba solo a una corta distancia desde camino donde estaba. Tendría que marcar mi ubicación actual aquí si decidía tomar un desvío. Rompí unas pocas ramas y creé un marcador circular llamativo. No podía permitirme vacilar aquí. Ponta subió de nuevo a mi cabeza, entonces me di la vuelta en la dirección de las señales de vida. Había una posibilidad de que este camino podría conducir a un edificio habitado, así que con ese pensamiento en mi mente, me apuré. Con el tiempo, los sonidos transportados por el viento comenzaron a volverse más fuertes. Sin embargo, más que el sonido de gente trabajando, era el sonido de una lucha. Gritos de gente emanaban del bosque por delante mientras los olores desagradables de la sangre y objetos quemados comenzaba a llenar el aire. Ponta percibió la atmósfera desagradable y se envolvió alrededor de mi cuello mientras yo tomé una respiración profunda y di un paso vacilante en la dirección de la lucha. Capítulo 30.
Qué irrazonable. El camino de bosque no era tan amplio. Había un barranco a la izquierda, y los árboles de espesor arraigado estaban en un plano inclinado por lo que era difícil ver más allá de la espesura. En el camino oscuro, una carreta de 4 caballos avanzaba a un ritmo acelerado. La carreta tenía un diseño bastante frugal, pero los ojos de un artesano hubieran sido capaces de ver los detalles más finos de la carreta y juzgar que pertenecía a un noble. Caballeros en caballo rodeaban la gran carreta, ya que viajaban al lado. En combinación con los soldados siguiendo detrás, había un total de 50 personas protegiendo la carreta. Cada uno de ellos estaba usando equipos iguales y avanzaban habilidosamente sin ningún movimiento innecesario. Junto a la carreta estaba un caballo más excelente que el resto, y el jinete estaba adornado en un conjunto importante de armadura. El joven, que estaba cuidadosamente peinado y tenía una mandíbula cuadrada, estaba inspeccionando cuidadosamente el área circundante. Este hombre era un miembro de una de las 7 familias duques de Roden, el heredero legítimo de la familia Fribetran, Lendeldoth Fribetran. Y era actualmente el comandante de los guardias de la carreta. Teniendo en cuenta al noble dentro de la carreta, incluso una cantidad de guardias de este tipo podría ser considerada demasiado poco. Sin embargo, si su número hubiera sido mayor, la velocidad se habría sacrificado, y ya que el tiempo era importante, no había más remedio que utilizar un menor número de personas en esta expedición. El propósito de este viaje era conseguir que el ocupante de la carreta llegara a una reunión secreta en el archiducado de Rimboruto, por lo que las principales ciudades controladas por los señores tuvieron que ser evitadas. Por lo tanto, un camino diferente al de la carretera más rápido había sido elegido. En ese camino uno tenía que estar alerta de ataques inesperados de monstruos y bandidos, por lo que los 50 hombres presentes fueron seleccionados como los mejores de los mejores. A pesar de eso, el señor de Lendil no era descuidado en sus deberes y tenía a todos manteniendo su velocidad actual desde el último día y medio. En el interior de la carreta, una joven estaba mirando por la ventana el bosque y las nubes grises del cielo, mientras dejaba escapar un suspiro. Tenía 16 años de edad, esta chica todavía tenía una apariencia juvenil, a pesar de ser la segunda princesa del reino Roden, sin embargo, ella llevaba un ambiente propio de una dama. Juliana intentó calmarse al jugar con un mechón de su cabello rubio oscuro. Sumaid, que estaba lista en espera con una cesta de productos de confitería, llamó a la princesa. Juliana-sama, ¿le gustaría algo de comer con el fin de calmar los nervios? ¿Acaso está un poco nerviosa acerca de esta visita a Rimboruto? La amiga de la infancia de Juliana y su maid personal, Feruna, ofreció una sonrisa genuina mientras la princesa negó en rechazo con una expresión de preocupación. A pesar de que esta última visita se ha mantenido en secreto, no puedo evitar esta sensación incómoda. Nuestra velocidad actual y la distancia de nuestro destino deberían evitar que cualquier perseguidor nos alcanzara, pero... Mientras que ambas hablaban, el cielo se oscureció fuera de la carreta hasta el punto donde la lluvia parecía ser inminente. Una vaga sensación de malestar se arremolinaba dentro de su pecho, mientras miraba hacia el cielo antes de cerrar los ojos una vez que su vista comenzó a difuminarse. En ese momento, frente a la carreta un grito resonó mientras la primera línea fue atacada. Ataque enemigo. Junto a la carreta, Lendil inmediatamente tomó el mando de la unidad y les ordenó estar en alerta máxima ya que el grupo se reorganizó. La unidad actuó como una bajo órdenes de su líder y tomó una formación defensiva más estrecha con determinación en sus corazones. Lendil tomó la posición más delantera y miró a los enemigos enfrente de ellos. Incluso después de salir de la capital en secreto y viajar a velocidades de vértigo, una emboscada había sido establecida de antemano. Había solo un pequeño número de razones que podrían explicar esta situación. Lendil sintió irritación en sí mismo, ya que esto sucedió, pero ahora no era el momento de dejar que esos pensamientos nublaran su mente. De un vistazo, estaba claro que los atacantes no eran simples bandidos, por lo que deberían haber sido enviados por las facciones del primero o segundo príncipe. Múltiples Flame Bullets de la Escuela Mágica del Fuego fueron lanzadas simultáneamente a atacar a la unidad. No había manera de que simples ladrones tuvieran en su posesión a más de una persona capaz de usar magia. Los enemigos son magos. Detengan sus cantos. Caballeros con escudos de mitril un paso adelante. Un grupo de caballeros preparó sus escudos mientras daban un paso adelante, mientras que la retaguardia comenzó a preparar sus flechas.
De repente algo hizo su camino a través de la unidad y logró golpear a un miembro de la retaguardia que había estado preparando su arco. Los gritos y los disturbios corrieron por los soldados en el repentino ataque sorpresa, por lo Lendi trató de reconstruir la moral con un grito atronador. Afortunadamente, la flecha se disparó desde las profundidades del bosque, por lo que había sido despedida en una inclinación vertical y solo logró golpear a un soldado en el extremo de la fila. Casi un centenar de personas aparecieron desde las profundidades del bosque. Aunque tenían la apariencia de ladrones, sus movimientos eran de mercenarios entrenados. Unidades 1, 3, vuelvan a una formación defensiva apretada. No permitan que cualquier sinvergüenza se acerque. Todos los demás formen una línea delante del carruaje. Protéjanlo a toda costa. Las unidades empezaron a dividirse según lo ordenado. Ellos estaban en desventaja numérica, y debido a la amenaza de los ataques de magia de gran alcance, la única estrategia viable era una carga hacia adelante para conseguir pasar a través del bloqueo. Sin embargo, los movimientos de algunos de los soldados eran más apagados de lo normal, causando un retraso en la construcción de la formación. Mientras los guardias lucharon para formarse en dos escuadrones, el líder mercenario en la parte trasera torció los labios en una mueca divertida. Disparen flechas, una vez más. Cuando el hombre dio su orden, los hombres con arcos liberaron al mismo tiempo sus flechas. Mientras se dispararon las flechas, los caballeros y soldados formaron un escudo como barrera defensiva alrededor de la carreta para prevenir que se infligiera cualquier herida mortal. Sin embargo, los soldados que recibieron las flechas y sufrieron lesiones habían perdido claramente una cierta movilidad, y era seguro que la formación se desmoronaría sin la cooperación perfecta. Rompan las defensas. Nuestro objetivo es la vida de la princesa. Después de la orden del hombre, los cientos de bandidos dieron un grito lleno de vida, ya que echaron a correr. Los guardias trataron desesperadamente de mantener la formación, ya que chocaron con los mercenarios en este pequeño camino del bosque. A medida que los movimientos de los guardias se apagaban más, comenzaron a caer uno tras otro, y ya no parecían los élites que habían sido seleccionados para proteger a la princesa. Koksama, los pobres movimientos de los guardias son tu culpa. El líder de los mercenarios fue llamado por un hombre que estaba vestido con las ropas de un cura. En el estado enajenado de los guardias, el pequeño hombre tenía una sonrisa impropia de un clérigo mientras su socio respondía a su pregunta. Obispo Borane, el secreto está dentro de esto. El pequeño clérigo llamado Obispo Borane tenía cabello color cuervo por encima de su cabeza, una barba corta, ojos afilados, y una sonrisa vulgar más apropiada para un ladrón que para un cura. Sin embargo, la espada en su cintura y la armadura de cuero envuelta alrededor de su cuerpo eran artículos que los bandidos no podían poseer. El obispo Borane recibió una flecha que el hombre tenía. El nombre del hombre era Cox Carlo de Brutus. Él era el heredero del ducado Brutus de varias familias duques de Roden, y estaba siguiendo la estrategia que su padre, un miembro de la facción del primer príncipe, le había enseñado. La flecha que le había entregado parecía ser una flecha ordinaria para el obispo Borane, por lo que miró a Cox con el fin de escuchar su propósito. Verá, las puntas de las flechas fueron sumergidas en veneno. Sin embargo, el veneno utilizado es de basilisco gigante y es un producto bastante difícil de conseguir. A pesar de que no puede matar instantáneamente, asegura una debilitación incluso en el movimiento de soldados de élite. Cuando Cox reveló el secreto, la expresión de Borane reflejó genuina diversión. Jaja. Koksama parece estar bien preparado. Esto fue distribuido hace unos días. Dado que había poco tiempo, solo un pequeño número pudo prepararse, así que una vez que volvamos voy a estar seguro de preparar más. Mientras ambos charlaban y reían, centraron su atención en el colapso de la barrera y el hombre tratando desesperadamente de conseguir que la carreta se moviera hacia adelante. Lendl, el comandante de los guardias de la carreta, echó un vistazo a las figuras de sus hombres colapsados y solo pudo maldecir la situación actual. La razón es que nunca se imaginó que la parte trasera de la formación defensiva colapsaría. Los magos enemigos desde hace un tiempo habían aprovechado la oportunidad para empujar a los caballeros de escudo de Mitril. Sin embargo, los magos se acercaban mientras la emboscada de cerca de 50 hombres cerraba distancia. En muy poco tiempo la retaguardia se había derrumbado por completo, dejando a los guardias poco tiempo para actuar. Todos los caballeros restantes preparan sus cristales mágicos explosivos.
Los caballeros que habían bloqueado el asalto de los magos y los que habían estado luchando contra los enemigos en la primera línea enfundaron sus armas y sacaron una esfera de una bolsa en su cintura. Cuando el enemigo vio este extraño comportamiento, sus ojos se hincharon mientras trataban de presionar al grupo, presumiblemente, en retirada, lo que resultaba en que el camino fuera bloqueado y que les impidiera ver más allá de las espaldas de los que estaban enfrente de ellos. Vaya taroro. Retirada. Retirada. Ese grito se elevó cuando el enemigo trató de retroceder cuando vieron lo que Lendl sostenía en su dirección. Fuego. Explota. Asesina a tus enemigos a la orden de Lendl. Los caballeros levantaron la esfera en sus manos y al mismo tiempo dijeron la frase de activación de las herramientas mágicas. Entonces, procedieron a lanzar las esferas en un arco haciendo que cayeran justo delante de la formación principal del enemigo. Un momento después, un sonido ensordecedor y una explosión sacudió la zona y dejó sin aliento a algunos enemigos. El frente de la formación se vino abajo, dejando a los magos indefensos mientras Lendl tuvo la oportunidad de montar a caballo a través de la abertura. Avancen. Posiciónense delante de la carreta. Sigan mi ejemplo. Cuando Lendl dio la orden, él agarró el cuello de su caballo y cargó hacia la batalla. Incluso con el enemigo disparando Fire Bullets y Rock Bullets, hábilmente se sumergieron en las fuerzas enemigas con escudos de mitril y una espada en mano. Mientras reducían a sus oponentes desde lo alto de su caballo, los caballeros detrás de él hicieron lo mismo. Cuando un agujero comenzó a formarse en la línea enemiga, una Fire Bullet golpeó el suelo delante del caballo de Lendl haciendo que gritara y cayera, tirando a Lendl en el proceso. El caballero detrás del caído caballo de Lendl se movió rápidamente fuera del camino, ya que los enemigos cayeron sobre la bestia caída y empujaron sus espadas en su estómago y garganta. Lendl trató de levantarse después de haber sido arrojado, pero su pierna rota le impidió pararse. Un hombre que llevaba una lanza corta frente a Lendl que luchaba le ofreció una sonrisa vulgar mientras empujaba su lanza en el estómago de Lendl. ¡Gua! Mientras tosía sangre, Lendl trató desesperadamente de mantener la conciencia mientras sostenía la mano encima de la herida y volvió a mirar la carreta que llevaba a la persona que debería proteger. Sus ojos reflejaban solo la muerte, mientras alguien que pretendía ser un ladrón abrió con fuerza la puerta de la carreta. El hombre que abrió la puerta tenía una espada ensangrentada en la mano, y estaba tratando de cortar a la maid que se precipitó desde la carreta con una daga en la mano. Presa del pánico, el hombre bloqueó con su brazo izquierdo. La daga penetró profundamente el brazo izquierdo del hombre, y en su cólera golpeó a la maid usando toda su fuerza. ¡Maldita mujer! El cuerpo y la cara de la maid Feruna sufrió el contundente ataque del hombre, haciéndola caer hasta un punto de ser incapaz de moverse. El hombre sacó la daga que había estado atrapado en su brazo y con fuerza clavó su espada en el pecho de Feruna. ¡Gawa! Su conciencia se desvaneció rápidamente a medida que la sangre comenzó a llenar el interior de la carreta. El hombre procedió a patear a la maid fuera del camino. ¡No! Feruna. Con la muerte de su amiga de la infancia y maid personal, a Juliana no le importó que su vestido de lujo se ensuciara cuando intentó acunar el cuerpo de Feruna. Sin embargo, ella fue empalada por el hombre cuando clavó la espada aún cubierta con la sangre de Feruna en el pecho de Juliana. La expresión de Juliana era una de confusión, sus ojos siguieron abriéndose, mientras que la espada se hundió más profundamente en su pecho. Su rostro adquirió unos ojos llorosos y una expresión de agonía, su voz se negó a salir de sus labios y solo sangre logró salir. En poco tiempo, sus extremidades perdieron toda su fuerza y colgaban en la pared de la carreta, una nebulosidad comenzó a filtrarse en la mente de la princesa y la pasión reflejada en sus ojos comenzó a oscilar. Después de que el hombre echó un vistazo a su obra, sacó la espada del pecho de la chica y limpió la sangre con el vestido de la princesa antes de enfundarla. Entonces, quitó cuidadosamente un collar que colgaba del cuello de la princesa. Él salió de la carreta con el collar como si fuera algo importante. A medida que comenzó a ser extinguida la última resistencia de los guardias, esta situación estaba llegando a su conclusión. Viniendo desde atrás, Cox observó a los pocos guardias sobrevivientes en detalle antes de emitir órdenes. Está bien empezar a actuar como bandidos. Los objetos de valor que tomen se añadirán a su recompensa. En su orden, los soldados vestidos como bandidos dejaron escapar gritos de alegría cuando empezaron a despojar a los guardias de todos sus objetos de valor y armas. Mientras miraba a los soldados con un poco de envidia, Cox se dirigió al pequeño hombre de pie junto a él, que parecía estar inquieto por alguna razón. Obispo Borane, ¿todo está bien? Es así. No, tomaré tus palabras.
Mientras el obispo Borane estaba mirando a los hombres preparándose para buscar botín, una alegre expresión apareció en su rostro. De pie junto al obispo, solo podía murmurar en silencio que vulgar para sí mismo. Cox-sama, el recuerdo de su Alteza Juliana. Mientras Cox estaba hablando con tal veneno, el hombre alto responsable de la muerte de la princesa se acercó en silencio y habló. El hombre se arrodilló respetuosamente cuando presentó el collar que había tomado del cuello de la princesa hace unos momentos. Fue cansado. La princesa era tal ser decepcionante, sin embargo, que llevarán cristales mágicos explosivos. Los daños a nuestro lado fueron considerablemente más pesados gracias a eso. Al recibir el collar de su subordinado, los labios de Cox se torcieron en una sonrisa divertida. El collar era uno de los 2 elementos que la difunta reina envió a su hija. En el centro había una gran joya entrelazada en una flor de oro y la banda estaba tachonada con gemas más pequeñas. El collar fue cuidadosamente envuelto en una tela de seda y guardado en el bolsillo del pecho. Sin embargo, mientras Cox estaba a punto de dar la señal de retirarse, ¡ya! Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, un grito de muerte resonó en el área general donde los soldados recogían sus trofeos de guerra. Cuando Cox se giró en la dirección de los gritos, vio a un grupo de grandes lobos blancos saltando fuera del bosque, y sus subordinados aterrorizados dispersándose en todas las direcciones. No, la vista ante él era de humanos convirtiéndose en presas. Los lobos gruñían en exceso, dando a los hombres que rodeaban una vista de cerca de sus colmillos antes de entrar en un bocado. Aunque eran de más de 2 metros de altura, los lobos eran bastante ágiles, y sus colmillos y mandíbulas fuertes serían el final de cualquier soldado que actuara negligentemente. Los magos trataron de defenderse usando magia, pero los lobos detectaron el peligro y en poco tiempo casi todos los magos se habían hecho trizas. Los que trataron de luchar contra ellos con espadas encontraron que los cuerpos de los lobos se dispersaron cuando fueron heridos fatalmente antes de que las cabezas de los soldados fueran arrancadas desde atrás. Las personas que habían enviado al grupo de Juliana al infierno hace un rato ahora eran arrastradas a su propio infierno, y Cox solo podía mirar en estado de shock. Haunting Wolves. El gran hombre al lado de Cox habló el nombre de los mensajeros del infierno en total asombro. Escuchar el nombre causó que la mente de Cox comenzara a regresar para comenzar a dar órdenes. Todas las tropas retírense. Reagrúpense en el lugar de encuentro. Unidades de caballeros pesados, levántense sus escudos y suelten todos los suministros. Liberen a los caballos como señuelos. Los soldados que escucharon las órdenes se retiraron tan rápido como fue posible. La unidad de caballeros pesados desmontó y retiró su equipaje de sus caballos. Después de liberar a los caballeros sacaron un escudo de sus bolsas. Para aumentar la velocidad de la retirada, el pequeño número de personas con grandes escudos se unió en una formación defensiva. Retirada. Retirada. Ya que el tiempo era precioso y todavía necesitaba sobrevivir, Cox dio la orden de retirada otra vez. ¡Mierda! ¿Cuántos de ellos hay? Uno de los soldados que había logrado sobrevivir hasta ahora fue atacado por 15 Haunting Wolves, pero no sabía cuántos eran en realidad reales. He oído que los Haunting Wolves pueden controlar 2 o 3 ilusiones al mismo tiempo. Tal vez pueden hacer 5 o más. Cox dejó escapar una maldición cuando un subordinado cercano dio su opinión sobre el asunto. Sosteniendo escudos mientras se retiraban, los pocos que lograron escapar de las garras del dios de la muerte estaban formando grandes grupos que recordaban a unidades militares reales. Las expresiones alegres que tenían mientras habían cazado tesoros ahora estaban ausentes. En cuanto a los Haunting Wolves, dejaron los cuerpos alrededor de la carreta en paz, ya que no mostraban ningún signo de vida. En poco tiempo, el sitio ya no podría ser reconocido como un lugar donde se llevó a cabo una emboscada. Una vez que se retiraron del bosque, la tensión finalmente se rompió, haciendo que los soldados se derrumbaran uno tras otro. Cox cuando como la fatiga finalmente lo alcanzó y la tensión que había sentido disminuyó. Se giró a mirar los restos de sus tropas. Sin embargo, solo pudo maldecir y suspirar de nuevo en el hecho de que la batalla contra los guardias y el ataque de los Haunting Wolves le había costado más de la mitad de sus hombres.